Buenas tardes, Bitcoiners. Bienvenidos a más Bitcoin para Pobres. Somos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro disponible en Amazon, sino que es gratis en PDF. Me lo pedís ahí abajo en los comentarios. Aquí no sea consejo financiero, sea educación y entretenimiento. Bueno, a ver lo que está pasando. Tenemos ligeramente un pelín de codicia, pero está la cosa más bien neutra. Y el precio pues está ahí, después de la caída que tuvo ayer, anteayer, está ahí debatiéndose entre la zona de 64.000 y 65.000. La mempool sigue muy barata. Buen momento para mover transacciones. Y vamos a ver una serie de noticias que tenemos. Bueno, aquí está, de vez en cuando os pongo el tema de los ETFs, cómo van. Ayer compraron un poquito, no mucho. El día anterior fue más bien negativo, pero muy ligeramente. Y bueno, antes de eso habíamos tenido 4 días buenos y luego un día malo, ¿no? O sea, más o menos sigue en positivo, pero están un poquito esperando a verlas venir, ¿no? O sea, de momento no está habiendo grandes compras, aparte de las que hubo hace una semana y pico, ¿no? Que estas dos aquí grandes, ¿no? Bueno, pero el que sigue comprando es MicroStrategy, que ayer compró 169 Bitcoin, y eso no es nada, eso es calderilla. Efectivamente, eso es nada para... Eso es lo que se te pierde cuando te sientas en el sofá, las monedillas esas que se te caen del bolsillo y se cuelan por la rendija para abajo. Eso es lo que compró ayer MicroStrategy, 169 Bitcoin. Pero anunció planes, ya tienen 226.500 Bitcoin y además anunció planes, de hecho informó a la SEC de que en un futuro próximo tienen planes para comprar, para invertir 2.000 millones de dólares en Bitcoin. Esto a precio de hoy serían aproximadamente 30.000 Bitcoin. O sea, si a 226.000 le sumas 30.000, pues ya nos ponemos por encima de los 250 y ya empezaría a intentar alcanzar el objetivo de 300, ¿no? Cuando alcanzó las 200.000, muchos pensábamos, yo incluido, que se iban a quedar ahí, iban a hacer un número redondo y ya a quedarse ahí. Pues no, este va por las 300 y si el precio no sube mucho, podría fácilmente llegar a las 300 y quizás más, dependiendo. De momento el mercado le está dejando comprar barato. Cuanto más barato está, pues más puede comprar, más Bitcoin puede comprar, así de claro, porque ellos tienen un dinero y tienen un presupuesto. Ciertamente están ahí con el tema de se están financiando, se están apalancando Bitcoin para vender acciones de MicroStrategy y así se financian, pero claramente mientras el mercado siga tan barato como está ahora, van a poder adquirir mucho más, ¿no? Y aquí está, si lo queréis leer, un poco el comunicado que ha hecho público, ¿no? Donde habla de, aquí subrayados están los 2 billones de dólares que pretenden comprar en un futuro próximo. Más cositas. Y aquí tenemos, bueno, ayer, mejor dicho, el 1 de agosto, pues se celebraba el aniversario de de los acontecimientos más importantes que hubo en Bitcoin. En Bitcoin uno de los sucesos más problemáticos fue la guerra de bloques, ¿no? Hubo ahí una división de opiniones. Unos pretendían subir el tamaño de bloque, había otros que decían que no, que el tamaño de bloque se tenía que mantener en 4 megas. Y bueno, hubo un hard fork, se creó Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ahora mismo ya sabemos que no vale nada, pero en esa época no estaba claro quién iba a ser el ganador de esta batalla cuando se inició el hard fork. Pero bueno, para mejorar, digamos, las transacciones, la eficiencia de la blockchain y demás, pues se introdujo una mejora. Se introdujo un soft fork. Un soft fork que es lo que conocemos como Segregated Witness o SegWit. Esto trae un número de direcciones diferentes, te almacena los datos de forma distinta, más eficiente con la información. El tema de las firmas digitales, en lugar de meterlas en el bloque en sí,
las mete en la parte de Coinbase del bloque. Entonces te libera espacio en la parte de transacciones sin aumentar el tamaño, el límite de bloque, ¿no? Digamos. O sea que, bueno, os lo dejaré aquí por si lo queréis leer, pero esto fue pues, de las cosas más importantes que han ocurrido dentro de Bitcoin, y fue concretamente en 2016 el Segwit sí se introdujo en 2016, pero fue el 1 de agosto todo el tema del bloque y demás, ¿no? Os lo dejaré aquí por si lo queréis leer, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el código que introdujeron ese día, ¿no? Que facilita, digamos, todo el tema de Segwit lo facilita estas pocas líneas de código, ¿no? Esto es código en el lenguaje Script, el lenguaje que utiliza Bitcoin, que es un lenguaje de programación especial que es muy poco eficiente, pero que es muy seguro, ¿no? Porque no te permite bucles, no te permite que existan, digamos, en otros lenguajes de programación se pueden crear vectores de ataque mucho más fácilmente, ¿no? Como tiene un lenguaje muy simple, como es el de Script, esto hace que sea una tecnología mucho más robusta y que es muy difícil de atacar. Más cositas. Bueno, una de las razones, a veces la gente se debate internamente, ¿no? Dices, tía, yo tengo Bitcoin, ¿qué hago? ¿Lo digo? ¿Se lo digo a mis amigos? ¿Se lo digo a mi familia? ¿Se lo digo a la gente? ¿O me lo callo? ¿No? Entonces, yo también he tenido este debate antes de empezar a hacer vídeos y demás, ¿no? Pero, por una parte, si quieres proteger tu anonimidad y tu privacidad, pues es mejor callárselo. Pero por otra, y esto me ocurrió a mí, hay gente que te podría decir en el futuro, te podría, digamos, echar en cara que por qué no se lo dijiste. Cuando Bitcoin se vaya a 1 millón, a 10 millones y a 100 millones, vas a tener amigos, vas a tener familiares que te digan, hostia, ¿por qué no me avisaste cuando estaba a 40.000 y a 60.000 y a 100.000? ¿Qué pasa? ¿Que te querías hacer rico tú solo y no querías compartir tu riqueza con los demás? ¿Por qué eres tan egoísta? Entonces, bueno, eso también es un argumento que os va a pasar, ¿no? Ahora mismo le hablas de Bitcoin a la gente y te acusan de que estás intentando venderle la moto, de que estás intentando venderle un esquema Ponzi que quieres que compren, porque si ellos compran, sube la demanda, y si sube la demanda, tú te haces más rico. Te están acusando de eso. Cada vez que le hablas a alguien de Bitcoin, que sepáis que lo digan o no lo digan, piensa, este tío me quiere vender la moto, este tío me está haciendo aquí un fórum filatélico a lo bestia. Pero si no se lo dices, en el futuro te van a acusar de egoísta y de por qué no compartiste esa información con ellos, si tan claro lo tenías. Así que hagas lo que hagas, pierdes, ¿no? Entonces aquí lo explica bastante bien. Wonder why I'm so vocal about Bitcoin. Here's the thing. I am not going to be the guy who didn't tell you about Bitcoin. In 15, 20 years from now, if I'm still in the same workplace, if I'm still with the same people, hanging out with the same friends, I'm not going to be the guy who you go and say, hey, you never told us about that. Bitcoin was at $20,000 and you never told us about it. Claro, esto a mí me lo han dicho. Si te lo callas, te van a echar en cara. Entonces dije, ya está. Pues. Por eso empecé un poco Eso fue una de las razones por qué empecé el canal de YouTube. Digo, bueno, he escrito un libro. He hecho 800 vídeos de Bitcoin. Me parece que es bastante evidente que estoy intentando compartir lo que sé. Estoy intentando, digamos, informar a la gente de lo que es Bitcoin y cuáles son sus beneficios, ¿no? Si no quieres escuchar, pues no escuches, pero que la información está ahí, ¿no? Entonces, que sí que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero que sí que al menos una vez deberías hablarle a la gente más cercana a ti, deberías decirle, oye, yo tengo Bitcoin y si quieres saber algo sobre Bitcoin, pregúntame, porque
creo que todo el mundo debería tener un poquito de Bitcoin por lo que pudiera pasar. Bueno, y política, ¿vale? Ayer de nuevo fue un vídeo polémico porque hablé de política, ¿no? Y en los comentarios todo el mundo me dice, deja de hablar de política, tus vídeos son una mierda cuando hablas de política, la geopolítica no tiene nada que ver con Bitcoin, habla de Bitcoin y no de geopolítica y todo esto. Vale. Vale. Esto es como decirle a alguien que hable de biología, pero que no mencione el carbono o que no mencione el oxígeno. No, háblame de biología. Esto es como preguntarle a alguien sobre la paella, pero dice, no me hables del arroz. No quiero saber nada del arroz, pero a ver, explícame lo que es la paella. Es que Bitcoin es política. Bitcoin es precisamente geopolítica con palabras mayúsculas. Entonces, bueno, primero voy a poner esta encuesta que ha hecho Neil Jacobs y que le pregunta a la gente cuál sería su candidato favorito. Le pregunta a Bitcoiners cuál sería su candidato favorito. Kamala Harris, obviamente muy pocos votarían por ella. Kennedy sería el favorito, Trump es el segundo favorito y el resto pues no quiere votar o no puede votar. Efectivamente, Kennedy sería nuestro candidato favorito, el mío también. Lo que pasa es que tiene pocas posibilidades, ¿vale? Entonces el segundo mejor es Trump, no porque Trump sea especialmente Bitcoiner, que no lo es. Trump no es Bitcoiner. Trump está utilizando Bitcoin para ganar votos. Pero dentro de su partido tiene políticos y senadores muy competentes como Cynthia Lummis, que sí son muy pro Bitcoin. Y Cynthia Lummis ayer puso sobre la mesa un proyecto de ley para convertir a Bitcoin en reserva estratégica nacional. Entonces, cuando tienes un partido con Elizabeth Warren atacando Bitcoin a muerte y tienes otro partido que te pone sobre la mesa un proyecto de ley de Bitcoin, tienes que hablar de política, porque Bitcoin es política, porque Bitcoin se ve influenciada cada día por la política y por la política que está teniendo lugar en Europa, por la política que está teniendo lugar en Estados Unidos y también por lo que está pasando en Venezuela. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre por qué Bitcoin es política, ¿no? Al final, el dinero fiat es dinero político. Es dinero que los gobiernos deciden imprimir sin rendir cuentas a nadie, sin límites, sin cortapisa y por tanto, pues es puro y duro dinero político. Se están financiando con dinero que imprimen, se están financiando con deuda, se están financiando con inflación. Eso es política. Apretar la impresora del dinero fiat es un acto político. Y por tanto, no se puede hablar de Bitcoin, no se puede hablar de dinero sin hablar de política. La inflación es un impuesto. Y los impuestos son políticos. Los impuestos son robos que el Estado perpetra contra los ciudadanos. Política. La privacidad es un derecho, la soberanía es una aspiración, la libertad es una necesidad y todo esto está muy influenciado por quién está manejando los hilos de la política, cómo de grande es un Estado, si el Estado es fascista, comunista, colectivista, totalitario, o si es más descentralizado y ofrece más garantías de libertad y privacidad a esos mismos ciudadanos. Por lo tanto, no se puede hablar de privacidad sin hablar de política, ni de soberanía sin hablar de política, ni de libertad sin hablar de política. ¿Vale? Bitcoin al final lo que hace es devolver los derechos que los políticos nos han ido robando poco a poco con su herramienta fiat. El arma fiat es un arma muy poderosa para coartar tus libertades. O sea, no solo estás pagando impuestos en fiat, sino que estás pagando el peor impuesto de todos, que es la inflación. Es un impuesto que te lo meten sin que te des cuenta. Es un impuesto con el que se financian guerras. Las guerras son todas políticas y es un impuesto que te convierte en un esclavo. Entonces tú puedes ser un esclavo y decir, no, es que yo no me interesa la política. No te interesa la política, pero es un puto esclavo.
Entonces, a lo mejor debería interesarte la política para dejar de ser menos esclavo cada día. ¿Mm? O sea, es que no me interesa el oxígeno. Vale, no te interesa el oxígeno, pero tú respiras cada día, ¿no? Pues entonces deberías saber cómo funciona el oxígeno, dónde se genera el oxígeno y cómo conseguir oxígeno puro. ¿Vale? Cada vez desde que te levantas hasta que te acuestas, estás tomando decisiones políticas en tu vida. Te levantas y ya te levantas en tu casa. Tu casa que vale tanto dinero, que paga impuestos de IBI, que pagas luz y agua, que vives en un determinado territorio donde hay que cumplir unas regulaciones, donde hay que obedecer una legislación. Eso ya es, todo eso es política. Pero es que te levantas y desayunas. Entonces comes lo que te recomienda, lo que las guías, lo que te recomienda la narrativa estatal, más o menos, ¿no? Ahora pues se puso de moda hace unas décadas que había que desayunar cornflakes de Kellogg's. ¿Por qué? Porque esto fue una decisión política. Porque las grandes corporaciones, financiadas por dinero fiat, y de acuerdo con los gobiernos, dijeron, el maíz es más fácil de producir a lo bestia, entonces en lugar de que coman bacon, pues que coman maíz. Vamos a convencerlos de que coman maíz. Entonces, pues tú te estás desayunando, el hecho de que tú desayunes cornflakes de Kellogg's es una decisión política. Cada vez que gastas dinero estás tomando decisiones políticas. Cada vez que inviertes estás políticas. Cada vez que pagas impuestos, política. El imperialismo, por ejemplo, yo ahora critico a Maduro porque es un dictador y porque está matando gente y porque ha llevado a la ruina absoluta a un país. Entonces me acusan de defender a Estados Unidos, cuando a Estados Unidos lo he criticado mucho más que a Venezuela, mucho más, porque tiene muchas razones. Estados Unidos es un país súper imperialista que ha financiado docenas de guerras en Oriente Medio y en Latinoamérica con dinero fiat para proteger sus intereses, para ganar dinero, para robarle a estos países su riqueza. Y bueno, y aquí he dicho muchas veces que, por ejemplo, a Gaddafi y a Saddam Hussein lo mataron los americanos porque estaban intentando vender petróleo en otra divisa que no era el dólar. O sea, acusarme a mí de decir que soy imperialista o que estoy defendiendo el imperialismo americano, me parece que no habéis visto ninguno de los otros 800 vídeos que he hecho criticando todo eso, ¿no? Pero ahora toca hablar sobre Venezuela porque en Venezuela hay opresión, no hay libertad, hay indoctrinación, hay demagogia. La última, hay un vídeo por aquí, ahora, que Maduro dice que va a crear una especie de centros de reeducación para los opositores. O sea, esto no es ni más ni menos que campos de concentración para lavarle el cerebro a la gente y que se vuelvan chavistas. O sea, esto no se atrevía a hacerlo ni Hitler. O sea, Hitler directamente los mataba, ¿no? Pero por lo menos no le lavaba el cerebro. No te puedes callar, ¿no? O sea, al final Venezuela no deja de ser Venezuela es el ejemplo de hacia dónde va el mundo occidental si sigue aumentando la deuda, si sigue ampliando la inflación, si sigue creando dinero de forma ilimitada. Venezuela es el futuro. Vamos hacia Venezuela, vamos a convertirnos en Venezuela. Y yo por eso critico Venezuela y lo que se ha hecho en Venezuela en los últimos 25 años. ¿Es política? Sí. Pero Bitcoin es política. El dinero es política y tu vida es política desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea que si no quieres hablar de política, vete al fútbol y emborráchate y, no sé, conviértete en un tibio cobarde que no es capaz de luchar contra un sistema que lo oprime y lo convierte en esclavo. Cada día tomamos cientos de decisiones políticas y Bitcoin es una gran decisión política. Es una forma de escapar de esta política con minúsculas, esta política de mierda, de ideología, de gente de Podemos peleándose con los de Vox y con los del PP y con los del PSOE
republicanos contra demócratas, toda esta mierda, pero Bitcoin es política con mayúsculas. La geopolítica es que también me acusáis de que hablo mucho de geopolítica, pero la geopolítica es precisamente, Bitcoin es una herramienta geopolítica a lo bestia. O sea, es que Bitcoin es lo que le va a dar al mundo la posibilidad de librarse del yugo del dólar. O sea, los BRICS, que están ahora comprando mucho oro y que se niegan a comprar Bitcoin, tal, en el fondo saben, y ya Rusia está moviéndose en esa dirección, en el fondo saben que el oro no sirve como divisa, no vale para hacer transacciones comerciales con otro país. Necesitas una divisa que sea transportable, que sea digital. Necesitas oro digital. Entonces, solo hay un oro digital y es Bitcoin. Bitcoin es un torpedo a la línea de flotación del dólar, del sistema SWIFT y del imperialismo americano. Ese que tanto me acusáis de defender. MiCA, aquí en Europa, tenemos ahora las regulaciones MiCAs que se van a cargar completamente toda la industria de Bitcoin y de cripto en Europa. MiCA es represión política. No se puede hablar de MiCA sin hablar de política porque MiCA es un proyecto redactado por políticos. Los de Samurai están en la cárcel y son presos políticos. De nuevo hay que hablar de política. Venezuela es, como he dicho, es política fría, llevado a sus consecuencias finales al extremo, y es como un ejemplo de lo que no quieres, a donde no quieres ir. ¿Dónde no queremos ir? A Venezuela. No queremos convertirnos en Venezuela. Por lo tanto, hay que hacer algo. Y ese algo es Bitcoin. Entonces, Bitcoin se va a convertir, todo apunta a que se va a convertir en una reserva estratégica. Ya hay un proyecto de ley sobre la mesa. Y ese proyecto de ley lo han redactado políticos. Y ha sido en concreto Ciencia Loomis y el Partido Republicano. Y al final el white paper de Bitcoin, donde explica exactamente las directrices que debe llevar la tecnología Bitcoin, no deja de ser un manifiesto político, como parecido al Capital de Karl Marx. Aquí tenemos el white paper, ¿no? Y si empiezas a leerlo, pues te das cuenta de que desde el título hasta la introducción y todo, aquí es un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. Vale, sistema de efectivo para sustituir un dinero político por un dinero no político. ¿Vale? De usuario a usuario quiere decir de ti a mí sin intermediarios, sin que entre de por medio el Estado ni los bancos. O sea, ya te estás cargando tanto el dinero fiat como los gobiernos, como los estados, como los bancos. Te los cargas con Bitcoin porque haces transacciones de usuario a usuario. Empiezas a leer aquí y dices, bueno, las instituciones financieras para transferir dinero de un país a otro, de una persona a otra, pues necesitas confiar en terceros. Confiar en terceros que son bancos, que a su vez están utilizando un dinero que viene del gobierno, que viene de los políticos. O sea, cuando estás leyendo aquí, entre líneas, ves que todo esto, todo el white paper, es simplemente política, pero es política con mayúsculas. No es política de mierda, de ideología izquierda-derecha. No, es política de verdad. Es política de decir qué es lo importante, cómo puedes recuperar tu soberanía, cómo puedes recuperar tu libertad, cómo puedes ser menos esclavo cada día y cómo te puedes cargar el sistema de mierda este que nos han montado en los últimos 100 años. Por eso, imposible hablar de Bitcoin sin hablar de política. Y bueno, y ya para terminar, pues aquí voy a poner, ya sé que no os gusta que hable de Venezuela, pero aquí está un tío pegándole mazazos a una estatua de Chávez, que por cierto han tirado casi todas las estatuas que había de Chávez, y eso es un augurio de lo que le va a pasar a Maduro, yo creo. Pero bueno, aquí hay una persona que es venezolano, Cyberpunk, que dice que no puedo dormir, no como, no sé qué hacer, literalmente estoy desesperado.
Desde que nací en Venezuela he vivido en dictadura. Prácticamente me echaron de mi país. Me duele ver cómo persiguen, torturan y encarcelan a la gente. Siento mucha frustración de no poder hacer nada. Vale, pues lo que sí podemos hacer en Venezuela están súper censurados ahora. Les van a prohibir Twitter enseguida porque encima se está peleando, Maduro se está encarando con Elon Musk y viceversa. De hecho, Elon Musk le ha retado a Maduro a una pelea a hostias. No va a ocurrir, obviamente, pero o sea, en Venezuela hay una censura brutal de información. Están metiendo a gente en la cárcel, incluyendo niños, porque ponen en Twitter una foto de las revueltas, porque ponen una foto, una frase apoyando a la oposición o lo que sea, ¿no? Hay un totalitarismo y una represión y una censura brutal. Y eso es exactamente lo que intenta evitar Bitcoin. Bitcoin es sin permiso, sin censura, sin intermediarios, sin confianza y sin depender, sin que seas un esclavo del sistema. Entonces, por eso, imposible, absolutamente imposible hablar de Bitcoin y no hablar de política. Si no os gusta que hable de política, pues cambiar de canal. No os puedo decir otra. Habrá por ahí canales que se metan solo en cosas muy, muy técnicas y eso podías disimular como decir que eso no es política. Vale, pues aquí sí se habla de política, pues se habla de política con mayúsculas. No de tonterías, de ideología, de Podemos, Vox, tal. No, de eso no se habla. Pero sí se habla de política con mayúsculas porque Bitcoin es una herramienta de libertad soberana. Y eso es política con mayúsculas. Bueno, y hace 11 años, aquí tenemos a Antenopoulos, cuando Bitcoin valía $100, estaba en una conferencia explicando lo que era Bitcoin y no había ni Dios, estaba vacío. Ahora Donald Trump, que es probablemente el próximo presidente de los Estados Unidos, estaba en una conferencia con 20.000 personas que tuvieron que pagar 5.000 pavos cada uno para ir a verle y estaba hablando de Bitcoin. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Fijaros dónde estábamos hace 11 años y dónde estamos ahora. Fijaros cómo Bitcoin era dinero de criminales y ahora es una reserva estratégica nacional. O sea, todo esto es también política. ¿Y la adivinanza de ayer? Pues efectivamente el área es proporcional al ángulo. O sea, 45 partido por 60, que son 3/4. Lo habéis adivinado. ¿Cuántos? Voy a ver si lo encuentro aquí entre tanta discusión política. Adolfo Linares. Nituve. Yuma Bon. Agustín Pérez. Y ya está. Enhorabuena. Y la de hoy también va de geopolítica. ¿Veis cómo es inevitable hablar de política y de geopolítica? Hasta la adivinanza se ha contaminado con el sucio arte de la política. Aquí tenemos el mundo dividido en 3 grandes bloques. Uno azul, uno rojo y otro sin color. Entonces, ¿qué simboliza sobre todo el azul y el rojo? ¿Qué están representando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay unos países pintados en rojo y otros países pintados en azul? A ver si lo adivináis. Y esta no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. No es nada obvia, creo yo. Bueno, chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir y comentar. Y nos vemos mañana a la misma hora. Y seguiremos hablando de política. Hasta luego.